Bien, alumnos. A ver, algunas preguntitas, algunas preguntitas. Dime, ¿cuáles fueron o cuáles son o cuáles fueron los conflictos armados que el Perú ha tenido en su historia? La Guerra del Pacífico. A ver, la guerra del Pacífico. Ya. ¿Qué otro nombre recibe la guerra del Pacífico? ¿Qué otro nombre? ¿Te acuerdas? La guerra del Pacífico. La Guerra del Guano y del Salitre. Así es, la guerra del guano y el salitre, ¿no? La guerra contra España. También tenemos la guerra contra España. La guerra contra España. ¿Esta guerra consistió en qué? ¿Cuál fue el causante de esta guerra? ¿Qué es lo que ocasionó? Por la muerte de un español. Ya, la guerra contra España. Pero ¿cuál era el objetivo? Agarrarse las islas de Chile. Colonizar de nuevo. Claro, quería volver a colonizar, ¿no? Y se apropió de las islas guaneras que tenía el Perú en ese tiempo, ¿no? Entonces, el Perú, bueno, España, le permitieron el ingreso a España, a puertos peruanos, porque dijeron que venían en son de paz, venían en una expedición científica, ¿no? Y la muerte de este trabajador español en una de las haciendas de Talambo, fue utilizada como un pretexto, ¿no? Para poder, para exigir explicaciones. Y cuando el comisario Regio, que bajó a territorio peruano con ese título, el presidente Peset lo acepta con ese título y firma el Tratado Vivanco-Pareja, y el Tratado Vivanco-Pareja decía que el Perú se comprometía a pagar la deuda de la indemnización que España exigía por la guerra que se libró para la independencia del Perú, ¿no? Profesor, y nosotros habíamos ganado, ¿no? Claro, nosotros habíamos ganado la guerra de la independencia, o sea, vino Colombia, vino Venezuela, estuvieron ahí algunos argentinos, se enfrentaron en la batalla de Ayacucho, le ganaron con peruanos también, ¿no? Le ganaron a los españoles, firmaron el Tratado de Ayacucho, ¿no? La rendición de paz, y los españoles se retiran, se van, ¿ah? Se van. Entonces, ellos vinieron a exigir esa indemnización que que el Perú se había comprometido en ese tratado, en el acuerdo de paz de Ayacucho. Entonces, ahí tuvimos un problema, ¿no? Otro conflicto, alumnos. Nosotros tuvimos algún conflicto con otro país, aparte de estos. ¿Alguna idea? Por ejemplo, tuvimos un conflicto con Colombia. También tuvimos El conflicto de Ecuador. También tuvimos el otro conflicto con el Ecuador, ¿no? Con los dos países entramos en guerra. ¿Te acuerdas cuál fue la acción de Gamarra después de eliminar la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Qué cosa es lo que hizo el presidente peruano? Invadir, ¿qué cosa? El Perú invadió por primera vez en su historia, hizo algo, ¿no? Invadir algo, porque todos los países los habían invadido. Invadió Bolivia, y tuvimos un conflicto con Bolivia también. Hemos tenido el conflicto con Bolivia. ¿Ya? Entre todos estos conflictos, en la guerra del Pacífico, o la guerra del guano y salitre, o la guerra de los 10 centavos, ¿no? La guerra contra España, el conflicto con Colombia, la guerra con Ecuador, tuvimos un conflicto con Bolivia también. ¿Con qué otro país hemos tenido conflictos? Con ningún otro país más, ¿no? Porque no teníamos más países, a excepción de Brasil. Con Brasil no hemos tenido conflictos porque estaba alejado, ¿no? Estaba en la selva. A Brasil le entregamos territorio gratis, ¿no? A Colombia también le entregamos territorio gratuitamente. Aparte de haberse desarrollado la guerra con Colombia, ¿no? El problema de Leticia. Bien,
Entonces, en todos estos conflictos armados, el Perú siempre ha salido mal, ¿no? Esto, pero ¿quién se debería encargar de, por ejemplo, de evitar o de no salir derrotado en esos conflictos, en estas guerras? Son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de ese tiempo estaban dominados por militares específicamente que gobernaban el país, ¿no? Y esos militares que tenían enemigos políticos que también eran militares, más primaba el problema el problema de los conflictos internos que tenían, que tú no me caes, yo te veo mal a ti, tú no me caes a mí, no, a ti no te voy a ayudar porque tú perteneces al partido tal, etcétera, etcétera. En esas circunstancias se dan esos conflictos, ¿no? Y en la que quedamos muy, muy mal parados, ¿no? Donde perdimos mayor territorio, fue, ¿en qué conflictos perdimos mucho territorio, alumno? Con Chile, la guerra del Pacífico. Claro. ¿Qué territorios perdimos? Tarapacá y Arica. Así es. Tarapacá y Arica. Así es, Tarapacá y Arica. Bien, esos territorios perdimos en el tratado, específicamente en el tratado de Ancón. En el tratado de Ancón, ¿no? Y después fue ratificado en el año 1929, con el tratado de Lima. Con el tratado de Lima. ¿Ya? En esas situaciones de conflicto nosotros podríamos estar tranquilos, digamos, si tú hubieses vivido en ese tiempo, podrías estar tranquilo, podrías trabajar tranquilo, podrías estudiar tranquilo. No, no podrías estudiar tranquilo, no podrías trabajar tranquilo. ¿Por qué? Porque los que irían a la guerra serían tus padres, tus hermanos mayores. ¿Y cómo vas a poder? ¿Y quién te va a mantener? Pregunta. Si ellos se van a la guerra, ¿quién te mantiene? ¿Quién va a trabajar? La mamá no trabaja, pero va a tener que buscar la forma como generar ingresos. Y tus estudios, uy, ya no voy a poder pagar el colegio, la pensión, entonces voy a tener que ir a un estatal. ¿Y quién paga a los profesores si es que el dinero se tiene que utilizar para las Fuerzas Armadas? Los profesores no reciben sueldo, muchos de los profesores se han ido a la guerra también, ya no hay maestros para enseñar, entonces tú quedas completamente en el abandono, sin estudiar. Mira, mira todas esas cosas que se pueden generar cuando entras en un conflicto armado con otro país. ¿Pero crees que eso le importa? ¿Importa a los líderes políticos? ¿Ah? Muchas guerras en Europa se han hecho para poder conquistar territorios, o se han desarrollado las guerras porque quieren ocupar territorios que no, este territorio es mío, no, este es mío, pero no son suyos, ellos los invaden, ¿no? Entonces, a estos conflictos le llamamos conflictos externos. Externos. Pregunta. Dime las situaciones más graves que ha vivido el Perú en cuestiones internas. Corrupción. Ya, la corrupción. La corrupción. Ya, muy bien. ¿Qué otro conflicto interno del Perú? Un conflicto interno, incluso hasta armado, ¿no? Las guerras civiles, se podrían decir en la historia. Bueno, en la historia hemos tenido guerras civiles. Por ejemplo, la guerra civil que se dio después de que Chile sale del Perú, deja a un presidente en el poder y les deja soldados para que puedan proteger la institucionalidad de ese presidente. ¿Te acuerdas quién fue ese presidente que quedó? Que fue elegido por los chilenos para que firmara el Tratado de Ancón. Se llama así, ¿no? Miguel ¿qué? Miguel Grau. Miguel Grau, no, escúchame, no, presidente de la República que fue elegido por los chilenos cuando los chilenos deciden retirarse del Perú. Porque este presidente, Miguel de San Román, tampoco Miguel de San Román es posterior todavía, ¿no? Después. Es Miguel Iglesias, no es Julio Iglesias, ¿no? Ni Enrique Iglesias. Miguel Iglesias Pino de Arce. Eso, muy bien, eso, ¿no? Es el cajamarquino hacendado en el grito de Montán que dice: estoy harto de la guerra, 3 años y medio los chilenos están en mi territorio y lo están haciendo añicos, voy a firmar el tratado de paz. Y los chilenos, ¿qué? ¿Vas a firmar? ¡Ah, qué bueno, qué bien! Ya porque también estamos cansados de esta guerra aquí.
y lo convocan, lo llaman, lo nombran presidente y él firma el tratado de paz, ¿no? Y fue acusado de traidor a la patria. Cuando los chilenos se retiraron de territorio peruano, lo dejaron bien apertrechado y protegido por soldados peruanos y también chilenos para protegerlo de los golpes de Estado. ¿Y quién fue el que le dio un golpe de Estado a Miguel Iglesias? Fue un general, un coronel del ejército que estaba peleando en la sierra. ¿Quién era este coronel del ejército que estaba peleando en la sierra? José Avelino Cáceres. Así es, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El Taita, el hombre de 1,90 m con ojos celestes que hablaba el quechua. ¿Ah? Hablaba el quechua. Entonces, él, enojado, porque había perdido una de las tantas guerras que había ganado, perdió una, y eso fue motivo para decir ya basta, ¿no? Dicen la historia, dicen los historiadores, que Miguel Iglesias firma ese tratado porque estuvieron a punto de incendiar a su hacienda. Y para evitar el incendio de su hacienda, él decide prestarse para firmar el Tratado de Paz. Y eso fue algo que no perdonó Andrés Avelino Cáceres, porque cuando los chilenos se fueron, Cáceres va hacia Lima para entrar y darle un golpe de Estado. ¿Qué hizo Miguel Iglesias? Se adelanta para encontrarlo. Y Cáceres, al verse disminuido con sus fuerzas armadas, que eran pocas, le crea un señuelo y manda a un grupo de soldados para que vaya por un lugar. Los de Iglesias encuentran esa pequeña avanzada, lo siguen y él, con el ejército fuerte que tenía, se va por la espalda y llega hasta Lima y toma Lima, ¿no? Y destituye a Miguel Iglesias. A esa estrategia, a ese plan le llaman la guaripampeada. Le dio una guaripampeada a Miguel Iglesias. Pero en fin, esos son los conflictos internos. También hubo sublevaciones internas, por ejemplo, en el gobierno de Leguía, Augusto B. Leguía, ¿no? También se desarrolló conflictos internos, sublevaciones de campesinos, se sublevaron campesinos. ¿Por qué? Porque les habían restituido, les habían activado nuevamente el tributo indígena. Es un tributo indígena que se había abolido y que luego él lo restituye porque necesitaba dinero, porque si se aplica el tributo indígena, por tener la cara indígena, por tener la cara de los Andes, si eras blanquito, no hay problema, no pagabas ningún... Si eras una mezcla tampoco había problema, pero si tenías así rasgos faciales andinos, carambas, paga tu impuesto, ¿no? Y se restituyó y hubo atentados, ¿no? A ver, dime, en los años 80, ¿cuál fue el conflicto interno armado más grande que tuvo el Perú? El terrorismo. El terrorismo. Así es, muy bien, el terrorismo. El terrorismo, ¿ok? Dime, ¿cuáles fueron esos grupos armados? ¿Te acuerdas? Los grupos armados. MRTA y Sendero Luminoso. MRTA y Sendero Sendero Luminoso. Luminoso. Ya. Sendero Luminoso. Ya, muy bien. ¿Quién fue el líder de Sendero Luminoso? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, muy bien. Abimael Guzmán. Listo. A ver, ¿cuál es el otro movimiento? Es MRTA. el MRTA. Pregunta, ¿qué significa MRTA? Movimiento Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Muy bien. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ajá, muy bien. Ese fue el nombre del MRTA, ¿no? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Hubo algunos movimientos anteriores a estos. Por ejemplo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el líder, ¿quién fue el líder? ¿Te acuerdas? Polay Campos. Víctor Polay Campos, muy bien, muy bien. Polay Campos. ¿Ya? ¿Cómo es que estos grupos, cómo es que estos
estos grupos dirigidos por un líder cada uno, ¿no? Un líder cada uno, Sendero Luminoso y el MRTA, ¿cómo es que pudieron causar tanto daño a la sociedad peruana? ¿Por qué tuvieron eco? ¿Por qué tuvieron resonancia en la población? ¿Por qué? Pues secuestro. Secuestros, no, o sea, ya está bien, esa fue una consecuencia, no son las acciones. Pero ¿por qué crees tú que ellos, estos líderes, llegaron a tener seguidores? ¿Por qué tuvieron seguidores? A ver. Por sus propuestas, ya, las propuestas que tenían ellos, ¿no? Entonces, esas propuestas, ellos aceptaron esas propuestas. ¿Y cuáles crees que fueron esas propuestas? Transmitir su ideología, ya. Un comunismo. El comunismo el comunismo era parte de sus propuestas, ¿no? De su ideología. De su ideología. Pero esta ideología no solo tenía el comunismo, tenía el maoísmo, tenía el leninismo y tenía el pensamiento Gonzalo, que eso es una ideología que no es una mezcla de ideologías externas, como de Rusia, China, etc. Mao Zedong, nada, no. Pensamiento Gonzalo. O sea, era comunista, leninista, maoísta y pensamiento Gonzalo. Tenía cuatro ejes, ¿ya? 4 ejes. Ahora, pero las personas que apoyaron a estos movimientos terroristas ¿qué clase de personas eran? ¿Eran ilustres? ¿Eran profesionales? ¿O era... ¿Qué condición tenían? Gente normal, profe. Normal, profe, común. Común. Campesinos, creo. Campesinos, ¿no? En su gran mayoría eran campesinos. Hablaban bien, profe. ¿Ah? Los adoctrinaban bien, eran campesinos, ¿no? Eran campesinos. Ahora, estos campesinos que siempre habían vivido en la pobreza, esta gente de los Andes que siempre vivía en la pobreza, pregunta, ¿ellos habrían aceptado las propuestas y las ideologías de Sendero Luminoso y el MRTA si estos campesinos hubiesen tenido, por ejemplo, educación gratuita, un sistema de salud vigente para que puedan ellos atenderse en los hospitales, en las postas? ¿Tú crees que ellos hubiesen aceptado sus propuestas si ellos hubiesen tenido trabajo? No, cierto, no. Si ellos hubiesen tenido trabajo, hubiesen tenido estabilidad económica, hubiesen tenido atención en los centros hospitalarios, habrían tenido educación gratuita para sus hijos, habrían tenido un trabajo, no habrían aceptado las propuestas de estos líderes que proponían que la única manera de poder obtener esos beneficios era tomando las armas. Entonces, la lógica, alumnos, en tu lógica tuya, en tu lógica mía, en la lógica de los que estamos escuchando o haciendo esta clase, la única forma de evitar que estos grupos terroristas surjan nuevamente en nuestra nación es que todos tengamos mejoras, que todos tengamos acceso a esos servicios básicos necesarios: agua, luz, desagüe, internet, tener una casa, tener educación, tener trabajo. Cuando esas circunstancias no se dan, aparecen estos grupos terroristas, estos líderes que se aprovechan de la pobreza de la gente, se aprovechan de la injusticia, del caos y el desorden, para poder justificarlos a través de las acciones tomando las armas. ¿Te das cuenta qué importante es que un presidente de la República, alguien, ¿no?, tome las medidas para poder reducir las brechas entre la pobreza, en la pobreza de las personas? Qué importantísimo es, alumnos, ¿no? Nosotros estamos hablando acá de los agentes externos, de los conflictos externos que ha tenido el Perú y los conflictos internos que ha vivido el Perú, ¿bien? Y vamos a hablar, hemos hecho una introducción muy
extensa sobre el tema que vamos a desarrollar, que es el sistema de defensa nacional. ¿Qué es el sistema de defensa nacional? Tómale captura ahí si quieres tenerlo, ¿ya? Es el conjunto interrelacionado de elementos, ¿ya? Es el conjunto, voy a cambiar mi lápiz porque no veo. Es el conjunto interrelacionado de elementos del Estado. ¿Cuáles son esos elementos en el cual se tiene que interrelacionar para que pueda funcionar el sistema de defensa nacional, también llamado SIDENA, ¿no? También se le llama a se le llama SIDENA. Sistema de Defensa Nacional. Bien, cuyas funciones están orientadas a garantizar. ¿Cuál es la función? La función, garantizar la seguridad nacional, garantizar la seguridad nacional. Esa es la función del sistema de defensa nacional, garantizar la seguridad, ¿ya? Garantizar la seguridad nacional. ¿Mediante qué? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la concepción de planeamientos, o sea, la planificación, la dirección, la preparación y ejecución de la supervisión de la defensa nacional. ¿Quién preside este sistema de defensa nacional? El presidente de la República del Perú. Pero si el presidente de la República del Perú está procurando no ser vacado, ¿en qué momento le das tiempo para que pueda poner las bases para terminar de una vez por todas o reducir los índices de criminalidad? Porque el sistema de defensa nacional también tiene que ver con la seguridad interna. ¿Ah? La seguridad interna, ¿no? Veamos acá. El sistema de defensa nacional está integrado por estas instituciones, se le puede decir así, ¿no? 1, el Consejo de Seguridad Nacional. 2, el Sistema de Inteligencia Nacional. 3, el Sistema de Defensa Civil. Este señor que está acá, este gordito naranjita, es el que representa el Sistema Nacional de Defensa Civil. Específicamente, él aparece o se activa para prevenir y ejecutar obras cuando se han desarrollado problemas ambientales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño ocasiona derrumbes, se bloquean carreteras, desaparecen puentes, hay huaicos, ya, Sistema Nacional de Defensa Civil se encarga de evitar y también se encarga de reorganizar nuevamente la reconstrucción del espacio que ha sido alterado por los fenómenos naturales, ¿no? Y 4, los ministros de organismos públicos, gobiernos regionales. Ok, Melanie, ok. Bien. El Estado garantiza la seguridad nacional. Ya. Garantiza la seguridad nacional mediante el sistema de defensa nacional. Bien. La defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en ámbitos internos y externos, ¿no? Ahora vamos a hablar cuáles son las instituciones que prevalecen para mantener la seguridad interna y para mantener la seguridad externa. Toda persona natural o jurídica está obligado a participar de la defensa nacional de conformidad con la ley, ¿ya? La defensa nacional tiene como características ser integral y permanente. ¿Hay algún Yaret García aquí? No, ¿cierto? No. La defensa nacional tiene como características es integral y permanente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la defensa nacional, asegurar la tranquilidad interna y externa, prever los conflictos y resolverlos con éxito, mantener el orden constitucional y preparar a la población para hacer frente a los desastres naturales. Mira, el objetivo es asegurar la tranquilidad interna y externa, prever los conflictos y resolverlos, mantener el orden constitucional y preparar a la población ante los desastres naturales y emergencias sociales. Bien, aquí tenemos cuando hablamos acá de las amenazas internas, tenemos a la Policía Nacional del Perú que se encarga a través del Ministerio del Interior, ¿ya? A través del Ministerio del Interior.
Tenemos aquí, esas amenazas internas son grupos terroristas, los subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional que optan por la violencia. No hay democracia acá, ¿no? Pero esto, alumnos, esto es un problema grande. Si una comunidad de campesinos están contaminando el medio ambiente cerca a sus casas, sus hijos se enferman, están contaminados porque toman agua contaminada. Este grupo de gente, 1200, ¿no? Salen 600 personas, o mejor dicho, salen dos representantes de esta comunidad, van al Poder Ejecutivo para presentar sus quejas. Y el Poder Ejecutivo los manda a tomar café y luego los regresa a su casa. Luego regresan otra vez estas personas, vuelven a querer entrevistarse y no lo aceptan. Entonces, ¿qué hace esta gente? Como no los han escuchado, como no les hacen aceptado, o los escuchan y les dicen que los van a ayudar, pasa el tiempo y no hacen nada. Entonces, ¿qué hace esta gente? Toman las carreteras y protestan. ¿Para qué? Para que les hagan caso. ¿Por qué? Porque están contaminando su territorio. Esa es una responsabilidad del Estado que no sabe resolver conflictos, alumnos. ¿No? Porque debería resolver. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo desvío la carretera, la empresa privada no va a querer desviar la carretera y yo ya he hecho un acuerdo con ellos. ¿Quién lo va a tener que hacer? El Estado. Pero el Estado, ¿cómo va a sacar dinero para hacer una carretera para beneficiar a una empresa pública, a una empresa privada? Está prohibido. Entonces, ¿qué hacen con la población? Los pasean y no les hacen caso. El resultado, esta población sale a protestar y a tomar carreteras. ¿10 alumnos? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Delincuencia común organizada, tráfico ilícito de drogas, corrupción, depredación del medio ambiente. Todo esto es considerado amenazas internas. Y las externas, ¿quién está entrando? ¿Quién quiere entrar? ¿Barrantes? ¿Barrantes está aquí? Gabriel Barrantes, ¿estás acá? Sí, profesor. ¿Sí? Ah, hay un gracioso que está queriendo entrar con tu nombre. Y varios, ¿ah? Varios. Ya, no voy a dejarlos entrar. Así que se quedarán ahí. Quieren sabotear la clase. Bastante me quieren entonces. Bien, amenazas externas. Los que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo. Por ejemplo, vienen los de otro país y quieren ejercer actos de violencia aquí. Narcotráfico y delincuencia internacional, ¿no? Acá está. El Ministerio del Interior es el encargado, a través de la Policía Nacional del Perú, es encargado de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones, o sea, que cumplan todas las leyes. Y que si alguien viola las leyes, la policía es el encargado, el que tiene la fuerza, el que tiene la autoridad y está legalmente autorizado por el Estado para ejercer fuerza al momento de que se incumpla una ley, obligar a esa persona que la cumpla o ayudar a la prevención del delito, ¿no? Ayudar a que se cumplan esas leyes. Tiene la fuerza coactiva. ¿Qué más? Vigilar las fronteras, velar la protección y seguridad de altas personalidades, mantener y restablecer el orden interno y externo, prevenir y combatir la delincuencia. Las Fuerzas Armadas, que pertenecen al Ministerio de Defensa, ¿ya? El Ministerio del Interior, ¿quién elige al representante del Ministerio del Interior? El presidente. ¿Quién elige el representante del Ministerio de Defensa? El presidente de la República. En el Ministerio de Defensa tenemos a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Específicamente al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea. Su misión, garantizar la soberanía e independencia del Estado, así como su integridad territorial, frente a cualquier forma de amenaza o agresión externa. Ya, muy bien, alumnos.